Campo cardíaco. El sistema cardiovascular se empieza a desarrollar a la mitad de la tercera semana. Las células cardíacas progenitoras se ubican en el epiblasto. Al estar allí, migran por la línea primitiva al interior de la capa visceral del mesodermo, en donde forman el campo cardiogénico primario. Las células de este forman ciertas regiones de las aurículas y todo el ventrículo izquierdo. Por otra parte, tenemos el campo cardiogénico secundario, el cual forma el ventrículo derecho y el tracto de salida. Este proceso ocurre alrededor del día 16 de gestación, al igual que el establecimiento de la lateralidad, lo cual es esencial para el desarrollo cardíaco. Del tubo cardíaco. Al inicio, la porción central de la región cardiogénica se ubica en una región anterior a la membrana orofaringea y a la placa neural. Sin embargo, con el cierre del tubo neural y con la formación de las vesículas cerebrales, el sistema nervioso central crece en dirección craneal, crece con tanta rapidez que se extiende sobre la región cardiogénica central y la futura pericárdica. Al tiempo que el embrión va creciendo y se pega en dirección cefalocaudal, también lo hace en el sentido lateral. Entonces, las regiones medial y caudal de los dos primeros primarios cardíacos se fusionan excepto en el extremo más caudal, y así la región central en forma de herradura sufre una dilatación que constituye el tracto de salida, y de igual forma las regiones ventriculares. Así el corazón se convierte en un tubo dilatado continuo, constituido por un revestimiento endotelial interno y una capa externa en su polo caudal, que recibe el drenaje venoso y comienza a bombear sangre desde el primer arco aórtico hasta la primera asa dorsal. El tubo cardíaco en desarrollo se abulta cada vez más en dirección de la cavidad pericárdica, pero al inicio permanecerá unido a la región dorsal de la cavidad pericárdica por medio de un pliegue de tejido mesodérmico llamado mesocardio dorsal. Este deriva del campo cardiofénico secundario. Al continuar el desarrollo, la región medial del mesocardio dorsal se degenera y da origen al seno pericárdico transverso que conecta ambos lados de la actividad pericárdica. Entonces, así el corazón quedaría suspendido en esa cavidad por medio de los vasos sanguíneos de sus extremos craneal y caudal. Al tiempo en que esto ocurre, el miocardio se engrosa y secreta una capa de matriz extracelular muy rica en ácido hialurónico que recibe el nombre de gelatina cardíaca. La formación del órgano proepicardio ocurre en las células mesenquimatosas que están ubicadas en el borde caudal del mesocardio dorsal. Las células de esta estructura proliferan y migran sobre la superficie del miocardio para constituir la capa epicárdica del corazón. Así, el tubo cardíaco queda constituido por tres capas que forman el revestimiento. La primera es la capa del endocardio, que forma el revestimiento endotelial interno del corazón. La segunda capa es la del miocardio, que constituye la pared muscular. Y por último, la tercera capa es la del epicardio, que cubre el exterior del tubo. Algo importante es que la capa externa es la responsable de la formación de las arterias coronarias y la capa endotelial forma la capa del músculo liso. Formación del asa cardíaca. El tubo cardíaco empieza a curvarse en el día 23. La parte cefálica del tubo lo hace en sentido ventral, caudal y hacia la derecha. La parte auricular caudal cambia de dirección hacia la región dorsocraneal y hacia la izquierda. Esta curvatura crea la asa cardíaca y quedará terminada el día 28. La porción auricular, inicialmente una estructura par situada fuera de la cavidad pericárdica, produce una aurícula común y se incorpora a la cavidad pericárdica. La articulación auroventricular da origen al conducto auroventricular que une la aurícula común y el ventrículo embrionario temprano. El tercio proximal del bulbo arterial formará el ventrículo derecho. La porción media, el cono arterial, producirá los tractos de salida de ambos ventrículos. La parte distal del bulbo, el tronco arterial, constituirá las raíces y la parte proximal de la aorta y la arteria pulmonar. La unión entre el ventrículo y el bulbo cardíaco, que por su parte exterior está señalada por el surco bulbo ventricular, se denomina agujero interventricular primario. Hacia el final de la formación del asa, el tubo cardíaco de pared lisa comienza a formar trabéculos primitivos en dos zonas definidas, proximal y distalmente al agujero interventricular primario. El ventrículo primitivo recibe el nombre de ventrículo izquierdo primitivo y formará la parte principal del ventrículo izquierdo definitivo.
El tercio proximal del bulbo cardíaco puede denominarse ventrículo derecho primitivo. Del seno venoso. A la mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe sangre venosa que proviene de las astas de los senos derecho e izquierdo. Cada asta recibe sangre de 3 venas importantes. La primera es la vena vitelina o onfolimesentérica, la segunda es la vena umbilical y por último la vena cardinal común. Al principio la comunicación entre el seno y la aurícula es amplia. Cuando pasa el tiempo, la entrada hacia el seno se desplazará hacia la derecha. Esto se debe a la presencia de cortocircuitos sanguíneos izquierda-derecha que se observan en la cuarta y quinta semana de desarrollo. Con la obliteración de la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda durante la quinta semana, el asta del seno izquierdo del seno venoso pierde con rapidez su importancia. A la 10ª semana se oblitera la vena cardinal común izquierda. Lo único que queda del asta del seno izquierdo es la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. Así tendremos como consecuencia de los cortocircuitos izquierda y derecha de la sangre, el asta y las venas del seno derecho aumentarán sus dimensiones de un modo considerable. El asta derecha, que ahora constituye la única comunicación entre el seno venoso original y la aurícula, se incorpora a la aurícula derecha para dar origen a la porción lisa de la pared de esa cavidad. Su sitio de entrada, el orificio sinoauricular, se encuentra franqueado por un pliegue valvular, las válvulas venosas derecha e izquierda. En su región dorsocraneal, las válvulas se fusionan y conforman una cresta llamada septo espurio. La válvula venosa izquierda y el septo espurio se fusionan con el tabique auricular en desarrollo. La porción superior de la válvula venosa derecha desaparece por completo y su segmento inferior crece para formar 2 estructuras. La primera es la válvula de la vena cava inferior y la segunda la válvula del seno coronario. Sistema de conducción cardíaco. El sistema de conducción cardíaco son las estructuras donde se produce y transmite el estímulo eléctrico que permite la contracción del corazón. Se forma poco después de que el corazón comienza a latir en el día 21 de la gestación. El nodo sinoauricular se forma primero quedando restringido a la región caudal izquierda del tubo cardíaco. Luego el seno venoso asume esta función y se incorpora a la aurícula derecha, ubicándose cerca al orificio de drenaje de la vena cava superior. Además, el nodo auriculoventricular se forma a partir de un grupo de células alrededor del conducto auriculoventricular. El impulso pasa del nodo sinoauricular al auriculoventricular, luego a las DIs, el cual se ramifica en derecho e izquierdo y finalmente termina en fibras de Purkinje. Todas las células del sistema de conducción se derivan de miocitos cardíacos, menos las fibras simpáticas y parasimpáticas del nodo sinoauricular que controlan la frecuencia cardíaca. Ahora, dentro de la formación del sistema arterial vemos que su diferenciación inicia a partir del día 22. Inicia con la formación del primer arco aórtico, donde se fusionan las aortas dorsales desde el cuarto segmento dorsal hasta el cuarto lumbar. Y para el día 26 ya tendremos formado el segundo arco aórtico. 2 días después de esto, en el día número 28, el primer arco aórtico se va a involucionar y se formarán los tercer y cuarto arcos. Y para el día 29 involucionará el segundo arco y se formará el sexto arco aórtico. Ahora, de cada arco deriva lo siguiente. Del tercero, las arterias carótidas primitivas, la porción proximal de las carótidas internas y las carótidas externas a partir de las comunes. Del cuarto de derecho, la arteria subclavia derecha y del tronco brachiocefálico derecho. Y del cuarto izquierdo, el callado de la aorta, la porción cefálica de la aorta descendente. Por otro lado, el sistema venoso presenta una curiosa formación de redes irregulares, las cuales se modifican o desaparecen continuamente con el desarrollo del embrión. Inicialmente la estructura que se presenta son las venas vitelinas, las cuales se forman en relación con el saco vitelino y el septum transverso, drenando hacia el seno venoso. La primera configuración importante que se observa es la desaparición de la vena vitelina izquierda cuando el seno vitelino izquierdo empieza a involucionar prolongadamente. La sangre que está drenada se transporta hacia la vena vitelina derecha. Cuando llegamos al segundo mes de desarrollo, la vena umbilical derecha involuciona y la izquierda pierde su conexión con la prolongación izquierda del seno venoso. Lo que sucede aquí es que la sangre oxigenada fetal se transporta desde la placenta hacia el hígado por la vena umbilical izquierda. Cuando llegamos al segundo mes de desarrollo, la vena umbilical derecha involuciona y la izquierda pierde su conexión con la prolongación izquierda del seno venoso. Lo que sucede aquí es que la sangre oxigenada fetal se transporta desde la placenta hacia el hígado por la vena umbilical izquierda. Para la octava semana de desarrollo los cambios son mucho más notorios.
En el sistema de las venas cardinales anteriores, que se formaron previamente, la porción proximal de la vena cardinal izquierda involuciona y su sangre entonces es drenada a través de la anastomosis cardinal anterior hacia la derecha. En este punto, la vena cardinal anterior derecha forma la vena brachiocefálica derecha y la anastomosis anterior forma la vena brachiocefálica izquierda, mientras la vena cardinal común derecha da origen a la vena cava superior y la vena cardinal común izquierda forma el seno coronario. Además, tenemos dos cambios importantes. La anastomosis cardinal posterior da origen entonces a las venas ilíacas comunes y al segmento inicial de la vena cava inferior. Y las venas supracardinales empiezan a constituir lo que se conoce como sistema venoso ácigos, que empieza a recibir las venas parietales corporales. Ahora hablaremos brevemente sobre la circulación fetal antes y después del nacimiento. Antes del nacimiento, la sangre procede de la placenta para retomar al feto por la vena umbilical. La sangre cruza el conducto venoso para desembocar en la vena cava inferior. El conducto venoso contiene un mecanismo de esfínter aproximadamente en la entrada de la vena umbilical. Hay un control de flujo de sangre a los sinusoides hepáticos y el esfínter se cierra cuando una contracción uterina aumenta demasiado el retorno venoso. Esto es importante porque impide una sobrecarga repentina de sangre en el corazón. Sin embargo, después del nacimiento, los cambios en el sistema vascular se deben a la interrupción de flujo de sangre placentaria y al inicio de la respiración. Debido a que el conducto arterial se cierra, el flujo de sangre en los vasos de los pulmones aumenta de forma rápida. Lo anterior hace que la presión se eleve en la aurícula izquierda y disminuya en la aurícula derecha. Esto último más por la interrupción de flujo sanguíneo placentario. También, el septum primum se opone al septum secundum y el agujero oval concluye con su función fisiológica. También se cierra la vena umbilical y el conducto venoso, y el agujero oval se cierra al aumentar la presión de la aurícula izquierda con la reducción de la presión de la aurícula derecha. También se forman los 6 sacos linfáticos primarios, 2 yugulares, 2 ilíacos, uno retroperitoneal y una de cisterna de Kilo, en la región dorsal del saco retroperitoneal.